Muy buenos días, ya estamos cerrando este mes, pero todavía le vamos a dar repetición a 2 de Samuel 2:22. Dijo, Jehová es mi roca Dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi fortaleza y mi libertador. y mi libertador. Bueno, quiero seguir continuando con el tema de quién eres. Probablemente no pueda alcanzar a todo lo que dice en Efesios capítulo 1. Si tú me acompañas a Efesios capítulo 1, de ahí vamos a estar todavía continuando. Creo que toqué algunas palabras que dice la Biblia de quiénes somos, y eso creo que nos tiene que dar libertad. Pero en el versículo 8 de Efesios capítulo 1 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a hacer una pequeña oración y continuamos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar nuevamente aquí reunidos para escuchar tu palabra. Y espero, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, nuestras almas, nuestras mentes, para esa hermosa semilla que dé fruto en nuestras vidas y que nos dé libertad, que el Espíritu Santo nos acompañe, que me use, que yo sea el instrumento que tú uses en esta mañana para todos los oyentes. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Entonces en el versículo 8 dice que somos sabios e inteligentes. Mira, te voy a contar una pequeña historia de esto, de la sabiduría. Cuando yo llegué a Estados Unidos llegué joven, llegué a los 19 años de edad. Y me acuerdo de que hubo gente que en aquel entonces me preguntaron, oye, ¿tú sabes andar aquí le llaman freeways, son como las autopistas en México? Le dije, no, la verdad no. ¿Y sabes manejar carro? No, la verdad tampoco. ¿Y sabes manejar la computadora bien? No, la verdad tampoco. ¿Y sabes inglés? No, la verdad tampoco. ¿Sabes manejar las máquinas estas para cortar césped y todo? No, tampoco. Y me dijo, entonces tú qué sabes? Tú no sabes nada. Y prácticamente que inmediatamente luego te viene el dardo. La verdad es que eres un ignorante burrote. Y me acuerdo yo como joven me fui mal, honestamente me fui mal. Y yo no sé cuántos se identifican conmigo cuando realmente a veces eres, no sé, no sabes muchas cosas y te preguntan y realmente no sabes. Y te sientes pues como un burrote. Y yo me acuerdo que cuando entré ahí en ese apartamento donde yo vivía, cerré la puerta, estaba solo y sentí que una voz me dijo que prendiera la tele. Prendí la tele y estaban unos artistas y sentí que ellos me estaban hablando a través de eso y me dijo, ¿crees que ellos son sabios? Porque hablan otros idiomas, porque cantan bien, porque son músicos, porque tienen dinero, porque tienen casas, porque son famosos. Ellos no pueden sostener un matrimonio porque son infieles, tampoco pueden sostenerse una vida con un alma recta porque son drogadictos, alcohólicos, se refugian en todas esas cosas porque no me tienen a mí. Pero ahora quiero que abras la Biblia, y cuando yo abrí la Biblia lo que me dio fue en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que te quiero decir es de que siento que el Señor me empezó a dar una clase diciendo, no es que tú sepas muchas cosas para ser sabio, es que sepas temerme. Que lo que actúas, lo que pienses, siempre vaya a un temor si esto me agrada o no me agrada. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Isaías 35:8, y dice, y había allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y eso a mí me sanó mucho. Porque en otras palabras, no te se está refiriendo a que tú tengas un gran conocimiento de libros,
sino que simplemente te sepas apartar del mal, de lo que es malo. Y creo que Dios, el simple hecho de que nosotros aceptamos a Cristo y empezamos a andar en sus caminos, te hacen sabio. Te hacen mucho más sabio que mucha gente que tiene colgado en sus cuadros, no sé, títulos impresionantes, que no temen a Dios, que no quieren nada de Dios. He platicado con gente muy estudiada y gente muy preparada, y apenas tuve una experiencia con un ingeniero que le hice un trabajo, y yo le estaba contando de otra persona. No quise pelear con él, no quise discutir con él. Yo le estaba contando una experiencia que yo platiqué con otra persona, y yo le comentaba y le decía que cómo es posible que unas personas crean que por una explosión se hicieron todas las cosas tan perfectas. Y le dije, en base podemos poner el sentido común. Y yo le mostré mi celular y le dije, si yo le dijera que millones de años hubo una explosión y este celular se hizo, su sentido común, ¿qué le dice? No, pues que no es cierto. Y si yo le digo, hubo personas que saben de matemáticas, saben de estudio, se reunieron y construyeron este celular, ¿qué me dice? Su sentido común. Pero él me empezó a discutir. Y yo me quedé bien sorprendido, que dije yo, ¿por qué algo tan simple? O sea, si un celular, tú crees, no vas a creer que por una explosión se construyó. ¿Y cómo vas a creer que por una explosión tú, que eres tan perfecto, las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los planetas? O sea, por una explosión se hizo así tan perfecto. Y yo digo, simplemente al ver todo lo que existe, habla de un Dios muy grande, muy poderoso, que es más que un arquitecto, más que un ingeniero, más que un artista. O sea, cuando uno va manejando y ve las montañas, las nubes, el sol, cómo se mete, los colores, el arco iris, la lluvia. O sea, tú dices, hay un Dios muy grande que existe, que hizo todo eso. Y a veces la gente que se cree inteligente, Jesucristo a veces oró y dijo, Padre, te doy gracias porque de los sabios e inteligentes de este mundo escondiste estas cosas. Y a veces escogiste a los débiles y a los que parece que no son nada. Y en esto estamos calificados nosotros. Yo cuando era niño, a mí me dijeron de Jesús y yo creí inmediatamente en Jesús. No tuvieron que darme mucho comprobación. Yo creo en Jesucristo y se me hizo muy fácil. Y hay mucha gente que uno le predica y te sacan tantos libros, te sacan tanta literatura, te sacan tantos porqués nos. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en mi vida Dios me ha ahorrado muchos problemas y muchas situaciones simplemente porque desde niño creo en Jesús. Y eso me ha apartado de muchas cosas. Y me gusta que dice, por muy torpe que seas. O sea, hay gente que de veras puede ser muy, muy torpe. Así como un día contamos de los 7 muchachos que fueron fueron discipulados. Había uno que era el más torpe, que contestaba el teléfono al revés ahí en Argentina. ¿Se acuerdan de eso? Era el más torpe. Era el que no retenía las cosas. Era el que casi no entendía. Era el que siempre estaba preguntando otra vez y repítemelo por favor y explícamelo de nuevo. Y era el más feíto físicamente. Y era el que casi que todos lo miraban como, pues, pareciera como que no hay mucho futuro para ti. En las manos de Dios, él era el que más le servía al Señor. Y a veces Dios hace eso a propósito
para que no nos la creamos. A veces el más que tú menos piensas que a Jesucristo decía, no, pues ahí de Galilea que puede salir, ¿no? Y a veces Dios pone precisamente esos lugares menospreciados para darle a un mensaje a todos nosotros, que Él cuando elige a alguien, no importa su físico, no importa su capacidad intelectual, simplemente cuando Él te usa, te usa. Y de pronto te das cuenta que a veces hay gente que ni sabe mucho leer, probablemente. Yo tuve una abuelita, en paz descanse, que solamente te puedo contar una. Tiene muchas características muy buenas, pero una de ellas que Dios me permitió conocerla a través de pláticas de mi madre y a través de un poquito de convivir con ella. Fíjate que ella tenía algo que ella nunca la oí quejarse de nada. Ni con mi mamá, ni con nadie. Y ella no sabía leer, no sabía escribir. Ella tuvo que aprender el español. Y daba buenos consejos. Daba unos consejazos como si ella supiera mucho. Y yo me los grababa y decía, ¿cómo mi abuela sabe tanto? ¿Por qué no se queja? O sea, por lo regular a veces yo me junto con mucha gente. Bueno, no me junto, sino he pasado en la vida y pues, gente, lo primero que luego hace es quejarse del esposo, quejarse de la esposa, quejarse de la vida, quejarse de muchas cosas. O sea, es como aparte de la vida normal de quejarse. Se quejan de Dios. Y yo me acuerdo de mi abuela y digo, ¿por qué mi abuela no? Nunca escuché algo de su boca de quejarse. Fíjate que tenía mi abuela algo que yo le llamo una palabra que admiro mucho en Jesucristo, que era humilde de corazón y de espíritu. Esa lo admiro mucho de nuestro Señor Jesucristo porque era el Rey de Reyes, era Dios, era el más sabio que Salomón y nunca se la creyó. O sea, es algo impresionante de que Él era todo lo que es y caminó humilde y lavó los pies. Es algo para mí impresionante. Pero mi abuela, cuando le predicaron de Jesús, mi abuela tenía muchas creencias porque ella pues nace con creencias igual que todos nosotros. Y le dijeron, mira, la Biblia dice que a Dios no le gusta que tengas otros dioses. ¿No le gusta? ¿Lo dice así? Sí. Tiro todo. No puso el precio, que esto es plata, que esto... No. Que este cuadro me lo regaló. No. ¿Eso dice Dios? Sí, los tiramos. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que lo tienes que aceptar y confesar con tu boca. ¿Cómo lo hago? A través de una oración. Repite conmigo. Y la repitió. Sencillo. ¿Qué más dice la Biblia? Y así como le decían, no peleaba, no decía, yo no creo que voy a... No necesitaba de un gran sermón, de un convencimiento, de ir, no sé, si no viene el pastor aquí o el ministro, o no sé, alguien bien estudiado para que me convenza de esto. No. A veces siento como que le era fácil reconocer cuando algo venía de Dios y no. Y simplemente llegaba y obedecía. Entonces eso creo que Dios, por eso dice que nos hizo sabios. No tanto porque seamos tan famosos como los artistas, que tengamos carros, casas. A veces tenemos paz al comer. Y eso ya habla más de mucha gente que no tiene paz. Eso ya habla más de mucha gente que no tiene, como dicen los proverbios, aunque esté el buey engordado ahí y no hay paz, es mejor una comida de pan y lentejas si tú quieres, pero en paz.
Dice que en el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos herederos. Si nos preguntan a nosotros, entonces podemos decir que somos herederos. Yo creo que es lindo cuando tus padres te dan una herencia, ¿verdad? Es feo cuando veo que los hijos se pelean por esa herencia, que los padres con mucho esfuerzo ahorraron, juntaron, se sacrificaron para que los hijos estén peleando. ¿Cuántas familias veo que hacen tantas cosas mal por la herencia? Pero pues no voy a hablar de esas herencias terrenales. Pero Dios, al sernos llamados hijos de Dios, somos herederos. Somos herederos de las promesas divinas. O sea, la Biblia tiene más de 3,000 promesas y nosotros podemos agarrarlas. Solo por herencia. Nos corresponde. Nada más que hay que escudriñarlas cuáles son todas esas o cuáles te puedes o te gustaría apropiarte, identificarte y dices, de esta me quiero, porque soy heredero. Es algo que a ti te pertenece. El hecho de ser llamado hijo de Dios te pertenece. La Biblia dice, eres heredero. En Números 18:20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A veces cuando yo leo la Biblia y escucho que las 12 tribus de Israel, todos tuvieron parte de su tierra entre Josué y Moisés, les repartieron la tierra prometida. Fíjate que hubo una tribu que no se les dio nada, hablando de tierra, y dijo, yo soy tu herencia. O sea, algo te quiero decir aquí. Podemos darle gracias a Dios porque si tienes un hogar, una casa donde llegar. Pero no sé si has sentido tú en tu corazón que realmente es como una parte que solamente te están prestando para vivir, pero no es realmente tu hogar, tu hogar. Como que hay algo que te está diciendo, mi verdadero hogar está ahí arriba. O sea, me acuerdo de una persona que fue doctor y fue al África con su esposa y desde jóvenes trabajaron para el Señor, pero invirtieron su dinero, invirtieron en medicina, salvaron a muchos niños, muchas familias. Ellos trabajaron muy fuerte en África por muchísimos años hasta que llegó la vejez. Cuando llegó la vejez, el cuerpo se cansa y llega un punto en que, ya aunque quisieras, a veces ya te dice el cuerpo, ya no podemos trabajar igual. Entonces agarraron el avión para venirse a Estados Unidos, pero en ese mismo avión estuvo que también estuvo viajando allí el presidente en aquel momento. Y de pronto cuando bajan del avión, de un lado bajaron todos los pasajeros y del otro pues lado viajó el presidente. Y el presidente había ido a África solamente a cazar, fíjate, a divertirse, cazar animales. Bueno, cuando baja el presidente, le ponen una alfombra roja, estaban ahí los soldados, estaban las trompetas, estaban las fanfarrias, estaba el pueblo con las banderas levantadas recibiendo al presidente. Y cuando él baja del otro lado no había nadie, absolutamente nadie. Y él dijo a su esposa, oye, mira, el presidente fue a cazar y mira cómo lo reciben, cómo tienen las fanfarrias, tanta gente, los aplausos, los gritos. Y nosotros por tantos años le hemos servido al Señor, le hemos servido
a la gente, hemos dado nuestro dinero, nos hemos sacrificado, nos hemos esforzado. Y estamos bajando y no hubo nadie que nos recibiera. Y su esposa le dijo, pues, ¿por qué no le preguntas este caso a Dios? A ver qué te dice. Y él dijo, buena idea. Pues llegaron al hotel donde se iban a hospedar. Él empezó a orar y le dijo, mira Dios, pasó esto. Yo soy estadounidense, fui al África, he trabajado tantos años y regreso a mi hogar, aquí a los Estados Unidos. Y la verdad, Dios, tanto esfuerzo que he hecho, tantas ganas le puse y ni siquiera hubo alguien que me recibiera. Ni siquiera nadie ha valorado lo que he hecho. Y el presidente fue a casar y lo recibieron con muchos aplausos. Y creo que esto se me hace como un poco injusto. Y cuando le tocó la oportunidad de Dios hablar, le dijo, hijo, es que lo que pasa es que tú no has llegado a tu hogar todavía. Acá es donde te esperan los premios, los galardones, tu verdadero hogar, tu verdadera casa. No es allá en la tierra tu hogar y tu casa. Y eso pienso que a veces a los levitas Dios nos empezó a enseñar a casi cada uno de nosotros que somos la iglesia, que muchas veces puedes pensar que aquí parece injusto las cosas, porque a mucha gente le va muy bien y tú te esfuerzas y parece que a ti no te dan los aplausos, y a la otra persona que no se esfuerza parece que recibe todo. Y probablemente no nada más tú o yo, mucha gente se puede identificar con esto de la herencia, pero tal vez hay una voz interna que te dice, es que allá en la tierra no es tu hogar. Y el apóstol Pedro dijo que entendió, dice, somos pasajeros, ya no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no somos de él. Y Jesucristo dijo, si fueran del mundo, el mundo los aceptaría y los quisiera, pero como ya no son, ya no los quieren. Jesucristo dijo, si mi reino fuera de este mundo, me hubieran aceptado. Pero como no lo es y les he venido a decir que sus obras son malas, no me quieren. Prefieren las tinieblas que la luz. Y si al árbol verde le hicieron todas estas cosas y dijeron todas estas cosas, ¿qué de vosotros? Y probablemente a veces tú te sientas igual o yo me siento igual. Pero tenemos que recordar que nuestra herencia es Dios. Y cuando decimos que nuestra herencia es Dios, es que Dios lo llena todo. Y Él es todo. Él es tu pastor, Él es tu padre, Él es tu doctor, Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es tu castillo, Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu roca. Y le puedes aumentar a la lista de quién es Dios y te dice, yo soy tu herencia. Las personas no tienen eso. Él es tu consolador, Él es tu perdonador, Él es el que nos redime, Él es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Pero nuestra verdadera herencia, vamos a empezar a vivir plenamente allá. Por eso miras que los apóstoles sufrieron mucho por causa de Jesucristo y de predicar la buena nueva a mucha gente. Porque cuando hay algo muy veraz, entonces también vas a tener enemigos veraces. Por eso la Biblia es muy atacada, porque es un libro muy veraz. ¿Cuándo has visto otro libro que se ha atacado así como la Biblia? Y Hitler empezó a quemar todas las Biblias. Y este libro lo atacan como no tienes ni idea, por internet, por muchas, lo atacan porque es veraz. ¿Cuándo has visto otro libro que lo ataque? No lo atacan.
porque no son veraces. Pero este que te dice la verdad, el príncipe de este mundo, sabe que Él no quiere que descubramos las verdades de quiénes somos. Que Él quiere que sigamos pensando que somos personas normales de este mundo, que nacemos y solamente vamos a vivir como todos viven, a tener familia como todos la tienen y a morir como todos mueren. Prácticamente te dice, pues ese es todo tu propósito. No quiere que lo descubras, no quiere que tú llegues a entender lo que la palabra de Dios, todo lo que tiene para nosotros, la fuerza, el poder, la potencia que puede hacer la palabra de Dios de transformar tu mente, tu corazón, tu alma, tu vida, tu familia. Lo que puedes lograr hacer de llegar a alcanzar a mucha gente a través de lo que a ti te ha ayudado, lo que a ti te ha sanado. Y somos entonces herederos de esas cosas. Hay una... quiero decirte en Romanos 8:17 dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No se escucha muy bonito eso de padecer. No, yo creo que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer. Pero siento que hay un cierto punto donde Dios sí nos quiere enseñar que a veces el hecho de sufrir, a veces hay un lado de la moneda que parece como que se valora más. Lo que te quiero decir es de que yo siempre creo que si Dios hubiera dicho los amo, probablemente en este punto donde estamos, sin miedo de donde estamos, viendo las guerras y muchas cosas, si así hay gente que ya duda que Dios nos ama, pero cuando recordamos el punto de donde proviene para recordar la fuente del amor, que es en la cruz del Calvario, te das cuenta de que hubo algo de mucho sacrificio. De un hijo que yo creo que es más difícil para el padre que golpeen a tu hijo. O sea, es difícil para el hijo ser golpeado, pero creo que es más difícil para el padre ver que golpean a su hijo. Y era la única forma y manera de demostrar el amor que tiene hacia la humanidad, hacia el mundo, para podernos salvar y ser herederos por Cristo Jesús. Pero creo que es la única manera que podemos darnos cuenta de cuánto se ama. Y es a través a veces del sacrificio. Yo creo que a veces si quieres comodidad, estar estable, cómodo, creo que es algo que nuestra alma anhela. Y luego nos damos cuenta que pasamos por rachas, por momentos que a veces no sabemos ni dónde está el norte, sur, ni el este, ni el oeste, dijera mi esposa, porque parece que te agarran unas olas en el agua y te están dando vueltas que no sabes si estás boca abajo, boca arriba. Ya no sabes ni cómo andas. Pero es la única manera de mostrarle a Dios que vas a estar en las buenas y en las malas. No hay otra manera de mostrárselo. O sea, con hechos le estás diciendo a Dios te amo. Y el Padre con hechos nos demostró que nos ama. O sea, no fue palabritas de decir, bueno, los amo y ahí arréglenselas como puedan. No, nos puso a Jesucristo, nos puso la Biblia, nos mandó al Espíritu Santo. Y Él nos recuerda. Y a través de su gran sacrificio a veces nosotros también padecemos aquí en la tierra, pero recordemos de que somos herederos y el apóstol Pedro y la Biblia no nos esconde que a veces padecemos por parte de buscar el rostro de Dios, por hablar de Jesucristo.
O sea, la Biblia no lo esconde. No lo escondió con los profetas. Por eso me gusta la Biblia, porque tanto los errores como todo, no lo esconde. Nosotros cuando escribimos un libro o alguien que haya escrito un libro, yo no sé, pero cuántas cosas has de borrar. Así como me dijeron como un pequeño chiste, ¿cuál es el secreto de un buen fotógrafo? Tirar todas las que sacó mal. O sea, a veces yo creo que tú y yo, si escribimos algo, ay, mejor esto no, ay, mejor esto no. Y la Biblia no es así. La Biblia dice, y aquí David vio en el balcón a la mujer y se estaba bañando y la trajo y pecó y se embarazó. No te lo esconde. Y estamos hablando de David, el cual es el conforme al corazón de Dios. Y a veces dijera Dios, bueno, si es que ya puse que es conforme a mi corazón, se puede confundir la gente. Mejor hay que borrarlo. No lo borro. Y a veces así es Dios. Por eso me gusta la Biblia, porque sí se oye bien bonito, que vamos a estar en el cielo y todo, sí, pero el apóstol Pedro dijo, vamos a padecer. Eso no se escucha bonito, pero es la verdad. Pero acordémonos de que allá, el apóstol Pablo dijo, pero allá, o sea, todo el sufrimiento aquí, dice el apóstol Pablo, no es nada. Así lo dijo. A la gloria que vamos a tener allá con Jesús. Y si el apóstol Pablo mencionó eso, y la verdad que yo cuando veo su vida, que fue arrestado, que fue golpeado, que fue latigado, que fue apedreado, que pasó muchas cosas, dijo, no es nada. Y como yo creo que el Espíritu Santo le puso esas palabras para que se escribieran, entonces yo le creo que todo lo que tú vivas aquí, por muy fuerte que sea, a comparado a lo que Dios te espera allá, a lo comparado a lo que tú vas a recibir allá, a lo comparado de lo que vas a tener allá, vas a recordar y vas a decir, no fue nada ese dolor, no fue nada ese sufrimiento, a lo que estamos viviendo aquí, o a lo que estoy viviendo aquí, o lo que estoy pasando aquí, que tú ni sabes, ni yo sé, todo lo que te espera allá. Pero si tú piensas que tu dolor y tu sufrimiento es fuerte, acuérdate que el día que cierres tus ojitos aquí y te vayas, la verdad no va a hacer nada. Si eso dice la Biblia, hay que creerle. En el mismo 11 nos habla de que tenemos propósito. En otras palabras, tú no fuiste una persona por nada más, por error. En Juan 6:40 dice, y esta es la verdad, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. En Juan 17:13 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uno de los propósitos que creo que tú naciste y yo nací es para que conociéramos al Hijo de Dios. Y eso es muy extenso. Porque una cosa es que te cuenten del Hijo de Dios, una cosa es que tú leas la Biblia acerca del Hijo de Dios, pero otra cosa es que lo conozcas y vivas con el Hijo de Dios. Porque es muy distinto, me lo dijeron así de esta manera, es muy distinto de que tú digas de Luis Miguel y hablen la tele de Luis Miguel, las revistas de Luis Miguel, el que conozca a Luis Miguel, ¿verdad? Uno piensa que lo conoce, pero te sorprenderías al vivir con Luis Miguel. Porque ya al vivir ya es diferente. Jesús me ha sorprendido mucho y yo creo que va a ser muy extensísimo toda mi vida, nunca alcanzaré a conocerlo. Pero algo curioso que apenas me pasó es que mi hija Perla, y ya dije su nombre, ni modo, ya se grabó así, ni modo. Tenía por 3 días un dolor. Y ese dolor, yo pongo a donde ella me señaló el dolor, que era el apéndice.
Y cuando veo el registro del árbol genealógico, por la familia por parte de mi esposa, casi todos fueron operados del apéndice. Entonces, yo soy una de las personas que quiero romper con muchas cosas que venimos arrastrando de cosas malas y negativas de nuestras familias, que uno las va identificando, ¿no? Y cuando yo vi que puede venir también hasta ese tipo de cosas, como si a tu abuela, a tu padre, los separaron del apéndice, a tus hermanos, a ti, a tu madre, todo, entonces te das cuenta de que como que el cuerpo viene programado de que también te va a dar a ti el apéndice. Por eso los doctores luego te preguntan, ¿tu mamá tiene diabetes? ¿Tu papá? Porque a veces nada más dicen, es por herencia, no es tanto porque comiste mal o hiciste algo mal, simplemente es herencia. Bueno, estaba yo bien cansado, porque ya era noche, y me fui a acostar. Y escuché una voz en mi interior que me dijo, ora por tu hija Perla. Y ella se estaba bañando. Y dije, ay, me levanté un poco y pues estaba bañando, me volví a acostar. Pero yo tenía un sueño bien pesado. Yo sí me quería dormir. Y sentí que la voz me dijo, ora por tu hija Perla, porque si no en la madrugada te vas a ir al hospital. Y dije, oh no. Oh no. Y me levanto y la espero ahí en la sala. Y mi hija, cuando sale de bañarse, le digo, hija, ¿dónde te duele? Y oré por ella. Oramos para que Dios la sanara. Y Dios la sanó. Mira, lo que te quiero decir es de que a veces solamente por ir a Jesús te salva de tantas cosas. Jesús está hablando, pero a veces no lo oímos. Pero Jesús es mucho, 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 muy grande. Que a veces con pequeñas cosas como esta que te dije, nada más me levanté, oramos. No fue la gran oración de una hora, no, nada más oramos para que Dios pusiera su mano y la sanara. Sentí caliente mi mano, mi esposa también. Y nos salvamos, yo creo que ya de ir al hospital y de que la operara. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sanador, ¿no? Y a veces tenemos que simplemente ponerle oído y obedecerle. El propósito creo que Dios tiene para contigo y para conmigo es que conozcamos al Hijo de Dios y al Padre. Es lo que leímos en los versículos. Ya les conté esto, pero nada más para hacer lo que Jesús hace. Y ha hecho muchas cosas. Pero cuando yo tenía unos problemas asasazos, pero fuertes aquí con mi matrimonio lindo y querido, que piensa la gente que siempre estamos de bien. Eso no es cierto. Pasé un tiempo de muy mal. Con todo y todo lo que sabemos, con todo el cristianismo, con todo de servir a Dios, con todo lo que tú me quieras poner si eres una persona que sirves en la iglesia. Tal vez mucha gente se puede identificar que con todo y eso estás a punto de divorciar. Qué feo, ¿ah? Pero yo lo viví. Y llegó un punto en que yo sí me humillé delante de Dios. Porque dije, ¿cómo es posible, Dios, que con todo lo que creo que me has enseñado, aún así fracase? Aún así, no pueda con un matrimonio. Y me acuerdo que Dios, en ese momento, en ese cuarto, fíjate, estaba trabajando, pintando, pero bien quebrantado. Dios me empieza a hablar y me dijo, oye, ¿te acuerdas de una mujer que iba con su hijo muerto
y lo llevaban para enterrarlo. Y le dije, sí. Me dijo, ¿crees que esa mujer tenía fe para que su hijo resucitara? Le dije, yo creo que no. ¿Crees que tenía la esperanza de que su hijo resucitara? Yo creo que tampoco. Dice que iba desconsolada porque era viuda y era su único hijo. Iba triste. Pero en Isaías profetizaron del Mesías y dijo que el Espíritu de Dios iba a caer sobre mí y que en lugar de dar luto iba a dar gozo y manto de alegría. Y dice que estaba ahí Jesús y tocó el cetro. Y el muchacho se levantó. Ahí se cumple la unción. ¿Te acuerdas cuando un hombre rompía las cadenas y tenía una legión? Probablemente más de 2000 demonios dentro de su cuerpo. Que estaba desnudo. Y dije, sí. ¿Tú crees que él tenía fe con esa condición tan equivocada y mala? Y dije, yo creo que no. ¿Tú crees que tenía esperanza con tantísimo demonio en su cabeza? Parecía un loco ya tal vez. Trastornado. Dije, yo creo que no. ¿Pero qué crees? Mandé a mi hijo que pasara por ahí. Y lo restauró. Y le dije, ok. Y me dijo Dios, bueno, mi hijo, lo voy a mandar a tu casa. Y ay, tú tal vez ahorita estás pensando, ay, eso, ¿ah? Pero yo dije, ¿cómo? Y bueno, en mi casa todo estaba tan mal y cuando llegué, me acuerdo la postura de mi esposa, yo sentí que no había remedio. Y en mi mente le dije, ¿cuándo va a pasar tu hijo? Porque esto ya está afuera. Y literalmente sí sentí que alguien se sentó a mi lado, en mi cuarto. Y me susurró en el oído y me dijo, solamente dile que la vas a acompañar. Y se fue. Se levantó y se fue. Y le dije a mi esposa, bueno, te voy a acompañar. Y mi esposa le había pedido a Dios una señal, que si yo decía que le iba a acompañar es porque iba a estar nuestro matrimonio restaurado. Yo no sabía eso, pero Dios sí lo sabía. Y desde ahí quiero que sepas que, aunque mi matrimonio no es perfecto, porque no es perfecto, ni yo soy perfecto, ni mi esposa es perfecta, pero cambió, como dicen, 90 grados. Y lo que te quiero decir es hablar de Jesús, lo que hace. Que tú le permitas en tu vida hablarte. Que veas que es mucho más que una religión. Que es mucho más que una predicación. Que es mucho más de todo lo que tal vez te han contado de Jesús. Que lo hagas parte de una vida tuya, personal, y lo conozcas íntimamente. Tengas amores con Él íntimamente. Porque eso es la voluntad, ese es el propósito que cuando a Jesús le preguntaban, o sea, tu propósito de lo cual tú naciste es que conozcas al Hijo de Dios. Y te vas a dar cuenta que es mucho más de todo, tal vez de todas las enseñanzas que te han dicho. Mucho más de todas las cosas que tal vez has vivido. Y te vas a dar cuenta que es un río que corre inmenso y nunca acabarías. Por eso creo que Dios puso la eternidad. Pero es mucho más allá y creo que es lo que Dios anhela y desea, ese propósito de que podamos nosotros conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que tengamos una vida eterna con Él. Creo que hasta ahí voy a parar, pero si tú lees todo el capítulo 1 de Efesios, te vas a dar cuenta que nos hace Dios que somos creyentes, y un creyente al lado de un incrédulo
Nosotros, por el hecho de que una gente es incrédula, dijo Jesús, ya estás juzgado. Simplemente por no creer en el Hijo de Dios, ya te juzgaron. Somos bienaventurados nosotros por creer. Te vas a dar cuenta que dice que somos sellados. Y alguien que es sellado, o sea, si tú sabes que cuando te sellan la visa, es un sello que vale, es un sello que se impone, es un sello que te dice esto has sellado. Eso nadie lo puede remover, nadie lo puede quitar. Y dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él. Digo, por si escuchas una voz que te dice, no, tú te vas a ir al infierno, tú le vas a tener que decir, soy sellado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, y la Biblia no miente. Porque vas a ver cómo ataca el diablo a la identidad. Inmediatamente en el desierto le preguntó, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Atacó la identidad. Y el enemigo no ha cambiado. Te ataca tu identidad. Y cuando te diga a ti, tú te vas a ir al infierno, vas a perder tu salvación porque no eres la persona que según debes de ser. Bueno, la Biblia me enseña que soy hijo de Dios, soy sellado. Así que ahí peleate con el me selló. Y luego dice que somos personas de fe. Lo que te conté de lo que pasó con mi hija simplemente es creerle a Dios, tener fe. No hay otra. Y por fe vas a ver muchas cosas actuar. Sanidades, milagros y prodigios. Solamente por fe, porque crees. Después vas a encontrar que somos personas que Dios nos llena con amor. Obviamente que si vamos al Hijo de Dios, Dios es amor. Entonces viene un amor, el cual dice que la única manera de reconocer a los que son discípulos de Dios es que te ames unos a otros. O sea, eso no va a cambiar. Después dice que somos agradecidos. Eso es una actitud no nada más de dar gracias, sino de vivir agradecido por todo lo que Dios te da. Y esa es una manera de andar en la vida. Y por último, somos iglesia, somos con autoridad. Nos delegaron autoridad. Y a veces es lo que a veces menos usamos. ¿Te has dado cuenta de que a veces el pecado lo que te quita es la autoridad? En ocasiones el padre a veces dice, hijo, no quiero que tomes, pero con la cerveza en la mano. Es muy difícil que tengas autoridad pecando. Pero cuando tú te apartas en los caminos del Señor, empieza a tus palabras, cuando las mencionas, salen con autoridad. No son por nomás. Había un hombre que oraba mucho y le dijeron a su papá, papá, permítenos ir al campamento. Y su papá dijo, le pregunté a Dios que se iban al campamento y Dios me dijo que no. Se enojaron con el padre, le dijeron, ay, mi padre es anticuado, todos los muchachos van a ir, ¿qué tiene de malo ir a acampar? Y puedes poner todo. Pero al final la autoridad se impuso y dijo el padre, no van a ir. Y obedecieron al papá y fueron todos a acampar, a todas aquellas personas. Él estaba cerca de un volcán, el volcán hizo erupción de repente y murieron todos. Y se admiraron a su padre. Dijeron, padre, si Dios sí te habló, porque si no ahorita estuviéramos muertos. Y a veces así pasa con la iglesia. Te metes con Dios, te metes al río de Dios, te metes con el Espíritu Santo. Y cuando hablas con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios te la delegó. Es la diferencia a veces que por eso los demonios se sujetan. No por ti, sino porque se te ha delegado una autoridad. Y todo eso es lo que dice en Efesios que somos. Así que si alguien te pregunta, di, soy bendecido, soy escogido, soy santo, soy predestinado, soy un hijo de Dios, soy un aceptado, soy un redimido, soy un perdonado, soy sabio, soy heredero, soy una persona con propósito, soy un creyente, soy sellado, soy un hombre de fe, soy un hombre con amor, soy agradecido y tengo autoridad porque soy de la iglesia. Por si no sabías quién eres, cómo Dios nos ve y lo que somos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra, Jesús. Espero, Señor, que le traiga a mucha gente esa
verdad que te hace libre. Espero que, yo sé que probablemente mucha gente no se siente tan sabia, ni se siente santa, ni se siente con todas estas palabras que Efesios dice, pero que la crea y que nos la repitamos muchas veces hasta que la creamos. Pero gracias te doy, Padre, por darnos y decirnos lo que somos. Y ayúdanos a vivirlo, a entenderlo y a manifestarlo en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén.